Bueno, buenos días, mi agradecimiento a los organizadores y profesores a cargo de este congreso por estar aquí. Yo me voy a referir al proyecto de reforma de Código Civil y Comercial del año 2012, que hoy por hoy no estamos pensando que vaya a ser ley en lo inmediato, en lo inminente, y sin embargo la discusión o las discusiones que se han dado en materia de salud con relación a este proyecto valen la pena una consideración en este ámbito de una serie de disposiciones. Si nosotros pensamos en el año 1870, año en que entró en vigencia el Código Civil, el derecho a la salud no era exactamente una materia que interesara de manera extensa a la población, máxime si pensamos en relaciones entre particulares y en relaciones vinculadas a lo cotidiano, que era justamente la materia de regulación del Código Civil. Pero si pensamos en los avances que han ocurrido a lo largo de estos más de 140 años, fundamentalmente en lo que tiene que ver con investigación con seres humanos, genética médica, trasplantes de órganos, fertilización asistida, evidentemente el hecho de incluir normas específicas del derecho a la salud en un código de leyes tiene una importancia mayúscula. Máxime si pensamos que la Argentina tiene un sistema de legislación en materia de salud fragmentado y extenso, en donde tenemos legislaciones por jurisdicción, por enfermedades de SIDA, de Chagas, por procedimientos de contracepción voluntaria, etcétera, y las superposiciones y problemas de interpretación que significa la existencia de este tipo de legislación, con independencia que el Código 2012 vaya a ser ley o no, el proyecto 2012, es interesante que un Código Civil, un código de fondo, tenga principios generales en materia de salud, porque estos se aplican a nivel nacional sin duda alguna. Yo tuve la oportunidad de formar parte de la Comisión de Salud, que fue una comisión transversal dentro de la redacción del anteproyecto, pero en esta materia en particular, insisto, es transversal dado que las normas que tienen incidencia específica en materia de salud en el proyecto 2012 en realidad no se refieren al tema de familia o al tema de derechos reales o contratos, sino que justamente hay normas de este tipo en todas las materias. Entonces no es que los integrantes de esta comisión hayamos estado de acuerdo con todas las disposiciones que ahora voy a comentar, sino que muchas de ellas fueron emanadas de comisiones de los temas específicos. Según el tiempo alcance, me voy a referir a algunas de las que considero esenciales. En primer lugar, en lo que tiene que ver con derechos personalísimos, el proyecto 2012 lo que hizo de algún modo fue poner en palabras lo que la doctrina a lo largo de decenas y decenas de años había venido consagrando. Es decir, con relación a temas puntuales se habla específicamente del derecho a la dignidad, del derecho a la autonomía, del derecho a la integridad física, y de esta manera se consagran en normas, insisto, específicas de los derechos personalísimos vinculados a la salud. Se detiene muy especialmente en esta materia que Jorge ya ha mencionado, el tema del consentimiento informado, y lo que hace el proyecto 2012 es copiar textualmente la letra de la Ley de Derechos del Paciente. Textualmente hasta el punto que a último momento, cuando se sanciona la Ley de Muerte Digna y se incorpora la Ley de Derechos del Paciente, se incluye el apartado final, aquello que tiene que ver con consentimiento informado. No me voy a detener en esto porque Jorge Mesa lo ha comentado ya bien. Simplemente tal vez comentar que en esta parte final, que ha sido justamente el texto esencial de la Ley de Muerte Digna, este derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, etcétera, a pesar de lo controversial de su letra, y a pesar de ya haber sido admitido o estar vigente a partir del año 67 en la Argentina la posibilidad de rechazar tratamientos médicos con la entrada en vigencia de la ley de ejercicio de la medicina, lo que hizo de algún modo, y los legisladores lo sabrán mucho mejor que nosotros, ante determinados casos de la realidad paradigmáticos sobre jóvenes y niños que no podían expresar su voluntad, en el caso de enfermedades que generaban un estado vegetativo persistente o bien la imposibilidad de seguir adelante con una enfermedad, se dictó una ley que en detalle regulaba distintas prácticas que podían hacer al fin de la vida, y de esta manera de algún modo se facilitó las prácticas médicas en esta instancia o etapa de la existencia humana. Hay un tema interesante que aparece, a mi criterio, de manera más clara en el proyecto 2012 que en la Ley de Derechos del Paciente hoy vigente. Se trata de aquello relacionado con la capacidad o incapacidad y la aptitud o falta de aptitud para decidir sobre el propio cuerpo. El texto de la Ley 26.529
Por ejemplo, yo escuché en una oportunidad al doctor Tobías entender que se trataba claramente de un consentimiento informado que podía ser prestado por pacientes capaces y que si los pacientes no eran capaces, quienes debían opinar eran los representantes legales. Y no es, por ejemplo, la lectura que yo hago de esta norma. Fíjense que se dice que en caso de incapacidad o imposibilidad de decidir del paciente, pareciera que esta norma permite a terceros que no sean justamente el paciente decidir aún si no son declarados incapaces, sino que simplemente tienen una imposibilidad fáctica, psicológica o física de decidir en un momento determinado. Hubo, a mi criterio, también un desfasaje. Cuando se sanciona la ley de muerte digna y esta, por una cuestión metodológica, se incluye dentro de la ley de derechos del paciente, para darle más formalidad a las decisiones sobre el fin de la vida, se dice que quienes pueden decidir sobre estas instancias finales son las personas que aparecen en el listado de la ley de trasplantes de órganos. Es decir, que estas son las personas que pueden decidir por el paciente en el caso de que deba hacerse una decisión de las vinculadas a la muerte digna. Como la ley de muerte digna se incorporó a la ley de derechos del paciente, pareciera que toda vez que el paciente no es capaz de decidir, cualquier paciente, no solo aquel que va a decidir sobre el fin de su vida, un paciente no puede decidir sobre un procedimiento quirúrgico, sobre un procedimiento clínico, de acuerdo a una interpretación literal de la ley, estas personas que aparecen en la ley de trasplante serían quienes pueden decidir en su lugar. El texto no es claro. A mi criterio, la ley de derechos del paciente actual debe ser interpretada de tal modo de que esto se limite al caso de las decisiones sobre el fin de la vida en caso de muerte digna, a lo sumo, pero el texto del